Historias de la economía. Episodio 102. Baldomera Larra, la inventora de la estafa piramidal. En el tumultuoso siglo XIX español, marcado por una agitada vida política y social, surgió una figura singular, Baldomera Larra, hija del renombrado escritor Mariano José de Larra. Sin embargo, la notoriedad de Baldomera no provino de su apellido ilustre, sino de su talento para el engaño y la estafa. Esta intrigante mujer, cuyo nombre resonó en los círculos más selectos de la sociedad de la época, supo utilizar su posición y astucia para estafar a las personalidades más prominentes de su tiempo, grabando su nombre como una de las estafadoras más notorias de la historia. Baldomera Larra Betoret, tercera hija del matrimonio formado por el escritor romántico y Josefa Betoret, tenía 4 años cuando su padre se pegó un tiro en la cabeza frente al espejo. El desgraciado suceso no impidió que llegara a casarse con Carlos de Montemayor, médico de la Casa Real de Amadeo de Saboya. Sin embargo, pasó de disfrutar de una vida acomodada a encontrarse en una delicada situación económica cuando fue abandonada por su marido. Amadeo de Saboya regresó a Italia y cuando Alfonso XII ascendió al trono, el médico, muy marcado políticamente, decidió huir a Cuba. Baldomera, que prefirió quedarse en Madrid sola y a cargo de sus 3 hijos, tuvo que agudizar el ingenio para salir adelante. No le quedó más remedio que empezar a pedir dinero prestado a fiadores y prestamistas, de los que acabó aprendiendo el negocio. Con el conocimiento acumulado, en la primavera de 1876, y movida por la necesidad, funda la Caja de Imposiciones, un banco fantasma que, tras pasar por varias ubicaciones, acabó instalándose en el desaparecido Teatro España, en la Plaza de la Paja de Madrid. Conocida como la madre de los pobres, o la Patillas, por su peinado, la noticia de que la hija de Larra multiplicaba los reales corrió de boca en boca, y sus clientes, en su mayoría pequeños ahorradores, llegados incluso desde los pueblos cercanos de la capital, acudieron al reclamo de la entidad, que ofrecía pingües réditos de £1 por cada duro prestado. Pero en realidad lo que había implantado era un método de inversión que más tarde sería el origen de los esquemas de Ponzi. Baldomera no se escondía. Era una mujer amable y simpática con una actividad conocida por todo el mundo. Llegó a ofrecer intereses de hasta el 30% mensual por cada duro invertido y lo hacía sin más garantía que un papel donde apuntaba el nombre del inversor y la cantidad depositada. Para hacer frente a los pagos recurría al dinero que le daban los nuevos inversores. Eran tasas tan altas que la fama llegó incluso a traspasar fronteras. Se cree que llegó a captar unos 22 millones de reales, una cifra que es difícil traer a nuestros días, pero que podría equivaler a unos 14 millones de euros. También es complicado saber el número real de afectados, pero hay diferentes fuentes que lo cifran entre 5.000 y 50.000 personas estafadas. Ante las insistentes preguntas del secreto de su negocio, porque la gente tenía dudas, Baldomera respondía siempre que era tan simple como el huevo de Colón. Y cuando las cuestiones hacían referencia a garantías en caso de quiebra, iba aún más lejos, asegurando que su única garantía era el viaducto, sí, el suicidio. Este negocio, que hoy conocemos como estafa piramidal, se vio favorecido entonces por la nueva legislación. De hecho, desde mediados de siglo, ese tipo de actividades económicas empezaron a ser cada vez más populares. No dura mucho el negocio, pues la burbuja estalla en diciembre de 1876,
Cuando la propia Baldomera Larra se da cuenta de que no va a poder seguir haciendo frente a los pagos como lo estaba haciendo hasta entonces, y cuando empiezan a circular rumores sobre la falta de solvencia de la prestamista. La literatura que ha quedado de la época señalan que un carbonero se presentó en su casa reclamando sus ahorros y Baldomera le pagó de inmediato. Sin embargo, ese incidente desató en ella un pánico a la quiebra inminente si los clientes empezaban a retirar sus depósitos. Al día siguiente, la usurera se dejó ver en el palco del Teatro de la Zarzuela, pero antes de que terminara la representación, se dio a la fuga a Suiza. Tal fue el escándalo que se organizó entre sus clientes que en la tarde del 4 de diciembre las autoridades tuvieron que intervenir, llegando a presentarse en el lugar del mismísimo delegado de orden público, acompañado de varios guardias y el juez de instrucción del distrito de La Latina. 2 años después, y repudiada por su familia, se supo que Larra vivía bajo una identidad falsa en Francia. Se pidió su detención y extradición, pero hubo que esperar al 15 de julio de 1878 para que regresara a Madrid. Allí fue detenida, lo que tuvo una amplia repercusión en los periódicos de la época. Los años siguientes los pasó en la cárcel. En el juicio, Baldomera Larra dijo en su defensa que se marchó porque acabó con menos ingresos que pagos por culpa de las informaciones negativas contra ellas que publicaba la prensa. También reconoció que había establecido una casa donde recibía en préstamo el dinero que le llevaban, comprometiéndose a entregar el 30% mensual, sin ofrecer ni garantías ni ninguna especie. La sentencia del juicio fue portada en periódicos como El Imparcial o La Época el 26 de mayo de 1879. Baldomera fue condenada a 6 años de prisión y sus colaboradores fueron absueltos. Ella lo sería poco después, tras ingresar en el hospital de la prisión y gracias a una campaña de recogida de firmas donde participaron desde gente sencilla hasta aristócratas perjudicados por el fraude. Su condición de mujer casada jugó a su favor, ya que gracias al recurso de casación presentado, el Tribunal Supremo entendió que no tenía capacidad para contratar y, por tanto, los depositantes no tenían consideración de acreedores. La historia de Baldomera Larra es un recordatorio vivido de que el engaño y la estafa no conocen barreras sociales ni títulos nobiliarios. Su cautivadora personalidad, combinada con una habilidad innata para manipular a quienes la rodeaban, dejó un legado sombrío en los anales de la historia. Baldomera Larra, la estafadora ilustre del siglo XIX, desafió las convenciones sociales y abrazó una vida de engaño y falsedad. Aunque el tiempo ha borrado gran parte de los detalles de esas estafas, su nombre continúa resonando como un recordatorio de que incluso los círculos más exclusivos no están exentos de ser víctimas de la astucia y el fraude. Baldomera Larra fue una figura enigmática que dejó una estela de desconfianza en su camino. Su popularidad fue tal que inspiró canciones de la época como El Gran Camelo o Doña Baldomera. ¿Dónde está la Baldomera? Más allá de los infiernos, a cambiar los 3 millones que ha robado de otro reino, que ha robado de otro reino. ¿Dónde está la Baldomera? Baldomera, Baldomera, qué buenos millones de España te llevas. Baldomera, Baldomera, qué buenos millones de España te llevas. Este capítulo es una adaptación de un reportaje de Cristina Cándido. La edición sonora es cosa de Remo Vicario, mientras que la locución es mía, Lorena Torío. Y en esta casa no quita que se divierta la gente, Dios le dé buena salud al dueño que la consiente, al dueño que la consiente, Dios le dé buena salud. Baldomera, Baldomera, qué buenos millones de España te llevas. Baldomera, Baldomera, qué buenos millones de España te llevas. El Economista Podcast.